Vamos ya con estamos acá ya conversando con Sebastián Mariani, el protagonista de Montevideo La Carta, la columna de gastronomía. ¿Cómo andás, Sebastián? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien, muy bien. Estábamos hablando de un examen que digo que le fue muy bien. Sí. Está aprobado. Sí. Hoy el examen de hoy es de microorganismos en la cocina. Sí. El examen de OTV. Que se opone al que di, en verdad, que es en la intendencia, ¿no? La intendencia le exige a todos los que manipulan. ¿Cómo era que se llamaba? Lo que se saca es un carnet de manipulador de alimentos. Y este carnet, bueno, hay que hacer una prueba en una de las partes de bromatología de la intendencia. Hay 2 niveles, que es para operario, que sería para cualquiera que trabaje con alimentos, y decisor, que es el que yo saqué ahora, para los que llevan adelante un emprendimiento gastronómico. Van a haber novedades de Mariani en breve. Después vamos a estar hablando de eso. Ojalá. Y bueno, nada, y ahí se hablan, lógicamente, de microorganismos, o sea, patógenos, ¿no? O sea, claro. Microorganismos que le hacen mal a la comida y le hacen mal al ser humano. Exacto. Al consumir. Cómo evitar aquello. Pero hoy vamos a hablar de microorganismos Exacto. buenos. Y como contrapartida dije, bueno, puede ser un buen tema el hablar de los microorganismos que sí benefician al alimento. Ahí está. Ya sea organolépticamente, o sea, desde el punto de vista del gusto y del sabor, o para la conservación, porque también cumplen esa doble función. Y ahora lo vamos a ver. Bueno, en realidad los microorganismos en los alimentos existieron siempre. No es que sea porque el descubrimiento es muy reciente, pero siempre se trabajó, o sea, el vino se hace desde hace mucho tiempo, la cerveza, y la gente no sabía bien qué pasaba, pero en realidad ahí adentro había, las levaduras, que son hongos, que cumplían una función microbiológica y no química, ¿no? Porque, ¿qué pasa? En un principio lo que se pensaba era que en realidad todo esto eran efectos meramente químicos y no biológicos. O sea, no entendían que hubiese un microorganismo ahí adentro del vino tan chiquitito que transformase, en el caso, el azúcar de la uva en alcohol, ¿sí? Con el tiempo, más adelante, sí se ahondó en este tipo de cosas y con más tecnología y descubrimientos, fundamentalmente a partir de Pasteur, que se derriba la teoría anterior, que era de generación espontánea, no espontánea. Esa teoría queda de alguna manera sepultada por los estudios posteriores que hace él, ¿no? Para los alimentos, los microorganismos siempre cumplen funciones parecidas. O bien le cambian, por ejemplo, en el caso del yogur. Sí. En el caso del yogur, los lactobacilos comen parte del azúcar de la leche y generan un nuevo producto desde el punto de vista del sabor, y además, como lo acidulan, o sea, le baja el pH a la mezcla, el alimento se conserva más. Pero siempre partimos entonces de esa base, de un alimento rico en nutrientes y un cultivo de microorganismos de distintos orígenes, que pueden ser bacterias o levaduras, que son hongos, que inciden en ese alimento y se ponen deliberadamente o accidentalmente. Accidentalmente se hicieron desde el principio, y más adelante en el tiempo se empezaron a trabajar con mucha más mesura, ¿no? De forma más controlada, supongo. De forma más controlada, exacto. Si vamos de nuevo a la historia y hablábamos de Pasteur, bueno, hasta Pasteur, los descubrimientos de Pasteur se desarrollan en el siglo XIX, es cuando realmente se empiezan a aislar determinados microorganismos. Pasteur, el primero que encuentra, y lo hace más que nada para ayudar a la gente que producía vino, porque el vino se le ponía rancio muy tempranamente, descubrió la familia de levaduras del género Saccharomyces, que después, bueno, por ejemplo, el Saccharomyces cerevisiae es el que, cuando hablamos de cerveza artesanal, es la levadura de cerveza, que se usa para el pan y etc. Una vez que se empezó a aislar y se empezó a entender ese mecanismo, o sea, esos microorganismos, vinieron muchos otros microorganismos más adelante, que se fueron descubriendo en otros procesos también. O sea, todos estos alimentos fueron, como tantos, procesos generados por el azar, ¿no? Claro, circunstancias que se dieron. Yo qué sé, el yogur se guardaba la leche yo creo que eran estómagos de oveja o de cabra, y por la acción de los microorganismos que tenía adentro se transformaba aquello en yogur. Qué increíble. O sea, todo fue muy no de ensayo y error, sino totalmente azaroso. Sí, claro. Sí. Que la gastronomía tiene muchos hitos que en realidad no son inventos, sino que son descubrimientos. ¿Sí? Bien. Entonces, a mí me pareció interesante ver, hay una gran cantidad de productos que
que requieren de los microorganismos antes para hacer determinados productos que son posteriores y que, bueno, los modifican y hacen de aquello algo totalmente distinto. Por ejemplo, el pan. El pan, Pan, verdad, vino y cerveza son todos hijos del género de levaduras que es Saccharomyces. Es una levadura que en el caso del vino y de la cerveza lo que hace es comer azúcares bueno, puede ser de la cebada o del trigo en el caso del pan, o bueno, se utilice los cereales que sean, y los transforma fundamentalmente, o sea, el objetivo ahí es que los desechos que tiene metabólicos la levadura es, entre otros, dióxido de carbono, como tenemos nosotros en la respiración. Bueno, ese dióxido de carbono es el que nutre de las burbujitas pequeñas que tiene el pan y lo hace leudar. Produce también alcohol, que es para lo que sirve en el perdón, yo dije lo del dióxido de carbono es para el pan, sí, no para el vino y para la cerveza. No, pero dijiste que las burbujitas del pan. Está bien. Para el vino y la cerveza, sí, la idea es que produzcan el alcohol. O sea, la levadura come azúcar y produce alcohol y dióxido de carbono. En el caso del pan, como se cocina, el alcohol se evapora. En el otro caso, que es el vino y la cerveza, parte del dióxido de carbono en la cerveza queda, porque es la espuma de la cerveza, y en el caso de los vinos espumantes, tipo el cava o el champán, también. Mira. En el caso del vino, solo el alcohol. Pero digo, del mismo proceso metabólico se aísla para estos alimentos o uno u otro de los productos residuales. Bien. No son solo hongos los que intervienen, hablábamos antes del yogur, bueno, en el caso del yogur, de otras formas de yogur que son menos conocidas como el kéfir, la manteca, o sea, todo este tipo de productos lácteos utilizan en el caso, por ejemplo, los lactobacilos, que son bacterias, el lactobacilo vulgaris es el más común, y en otros procesos como el del kéfir, que es un yogur raro porque es como espeso y con coágulos, que se come mucho, es original de la Europa Oriental. Además de eso interviene en combinación una levadura. Entonces a ese otro alimento intervienen dos. Bien. Otro queso, como me decías, que yo sé que en el único que cuando me trajeron la columna, microorganismos en la cocina, dijiste tal, Roquefort seguro que tiene. Roquefort. Claro. En el caso del queso azul, es un queso fresco al cual se le inocula mediante, o sea, se arma el queso como si estuviera armando una horma de un queso común y corriente, pero después se le inocula, es curioso, porque si uno ve la horma entera de Roquefort le va a ver unos pequeños orificios, no burbujitas como tienen los demás quesos, como tiene el gruyère adentro, claro, sino orificios en la superficie de la horma, ¿sí? En estos orificios en realidad lo que estuvo antes son agujas que vienen empapadas, digamos, en esporas de nuevo de una levadura que se llama Penicillinum roquefortis, o sea, es de la familia de la penicilina, que es una levadura que cura. Mira lo que me estoy comiendo, no sabía. Sí, sí. Bueno, en una época incluso hay penicilina también en el pan. El pan mohoso. Había una época que era como un medicamento el comer pan mohoso ante determinadas afecciones, porque tenía, entre otros, penicilina y te estaba curando la infección bacterial. ¿Sí? Mirá vos, así que se le introduce. Sí, la aguja va empapada, empapada por poner, porque no se percibe, pero tiene un montón de esporas y al momento de armar la horma se pincha con esto y se deja, claro, introduce y se deja trabajar un buen tiempo. Y se deja trabajar un tiempo, exacto. Es un queso que necesita maduración. Otra cosa, un detalle que muchas veces pasa, ahí vemos una foto. Ahí está. Y ahí se ven claramente dos canales que son de las agujas. Y después incluso se ve como el queso, cuando se empieza a secar, se resquiebraja, porque son como, parecen, ¿no? Parece como que estuviera, como si estuviese quebrada la estructura, ¿no? Incluso se ve, si se va desde la corteza hacia el centro, se nota como la parte de afuera se seca más y cambia de color, se pone amarilla, y después las agujas le introducen las esporas y después las esporas empiezan a invadir todo el alimento. Solas, claro. Sí, se van por donde se le abre una grieta, se meten, ¿sí? En este caso, yo te dije, te voy a hacer alguna prueba. Este queso no es Roquefort, es una trampa. No. Porque el Roquefort no tiene cáscara dura, ¿no?
O por lo menos el puede que yo tenerlo. compro, Sí, puede tenerlo. es cierto que Decir no, que es estoy cierto que comprando uno puede, barato, yo mal. No, Porque es cierto muchas que, veces compro y no tiene una corteza reseca y dura como otros. Sí. No, lo que vos decís es sano. Porque, ¿qué pasa? Más que nada, este es un gorgonzola, que es la versión italiana de queso Roquefort. Y hay uno que es más amarillo todavía y más... Tiene que ser más blanco el Roquefort. Sí, el Roquefort más blanco, porque el Roquefort es de leche de oveja. Tendría que ser de leche de oveja, claro. Que no siempre, si uno compra algún Roquefort de estos que no es de origen, probablemente no sea de leche de oveja, sea de leche de vaca. En el caso del gorgonzola, si no estoy mal, es mezcla. Es mezcla. Y después está la versión inglesa, que es el Stilton, que es solo leche de vaca y es más amarillo y más tufiento, o sea, fuerte, es como, tiene esos olores como, se le llama de urea, la sustancia es de urea y tiene ese olor parece como orina, digo, es el olor que se siente de los quesos viejos, porque es otro de los productos residuales de ese proceso. Lo tiene también el brie, ¿no? El brie, el camembert, son quesos que tienen ese olor particular, que bueno, hay gente que le gusta, hay gente que dice, no, esto es queso podrido, ¿no? Sí, de alguna manera es queso podrido. De alguna manera sí, pero bueno, nos hace mal. Es un proceso que uno, el vino podríamos decir que es jugo de uva podrido. Claro, si nos ponemos así. Si nos ponemos así tan lineales. Así, ¿sí? Exacto, claro. Exacto. Fermentado seguro, porque digo, el proceso que sufren los alimentos es de fermentación. Ese queso yo no sé si es, pero podría ser, la horma es chica, pero podría ser, el gruyère tiene esos ojos típicos y los ojos del queso también están producidos por esto. Una pinta, Mariani, ese queso buenísimo. Sí, tiene buena pinta. A esta hora. Parece igual, no sé qué queso es, pero no parece Roquefort, pero tiene que ser familiar, cercano. Hay otros alimentos. Dijiste Roquefort y quisiste decir sí, Gruyère, perdón. Ese es el brie. Este es el brie. Sí, que es bien típico. Yo decía, ¿no? La verdad que me faltó. Sé que la corteza blanca es fruto de otro microorganismo, pero no sé cuál es. Creo que es una bacteria. Y después el queso es bien tierno, ¿no? Sí. Es bien lechoso. Cremoso, sí. Y después que es más todavía, es el camembert, que se sirve, muchas veces se sirve como si fuese una proboleta, un provolone. Pues se calienta y el centro queda líquido, ¿no? Es bien interesante. Y es otro queso que está madurado con microorganismos. Bien. Pero hay más, porque no es tan... Por ejemplo, la salsa de soja. ¿Cómo? La soja de soja, a priori uno dice, bueno, esto es, yo qué sé, se hace con la soja. Ese que vemos ahora también es otro que es más conocido porque es el chucrut. Ah, el chucrut. El chucrut, que son... qué cara. No me gusta. Menos mal que no sale la cara. El chucrut ese es mucho más lindo que la cara que pusiste. Ahí tenemos la salsa. Si no te gusta, no. Bueno, es lo mismo que el que no le gusta el Roquefort. Bueno, el chucrut es fruto de nuevo de eso. O sea, son repollos que se ponen agrios por el ácido láctico que producen, de nuevo, microorganismos y hacen que el alimento se conserve. Porque esa es otra función que no sé si la comentamos o no. La función de conservación es importante, como en el caso del yogur. La leche fresca no dura nada, el yogur dura mucho más. En las mismas condiciones, ¿no? A misma temperatura, en contacto con el aire, etcétera. O sea, el bajarle el pH a la mezcla, que es uno de los efectos típicos de la fermentación, también es deseado. En el caso de la soja también pasa. Le baja el pH, la conserva. Ah, ¿es para conservarla? En realidad es un método, yo creo que tendríamos que chequearlo. Lo más seguro que haya sido creado como método de conservación, y dijeron, che, qué bueno que está esto, ¿no? Como pasa, no sé, con tantas otras cosas, ¿no? Como las anchoas. Se conservan en sal, pero está mejor la anchoa que el boquerón que le da su origen, ¿no? En el caso de la soja, lo mismo. Es un proceso. Ahí me trajo un trencito. No, porque tiene un nombre particular, porque no es de la misma familia. Al ser un alimento del otro mundo, tiene otro... Aspergillus oryzae es el nombre de la levadura que tiene. O sea, no es de la familia de las Saccharomyces. O sea, no lleva la levadura de pan, sino que lleva otro tipo de hongo que origina ese producto. ¿Sí? Pero hay cosas que son más curiosas todavía y son que en la galería después las podemos ver. Porque, por ejemplo, la sopa miso es un fermentado de pasta de soja que es riquísimo. No sé si tomaste alguna vez sopa miso. Tenés que tomar. Tengo. Claro. ¿Pero y dónde tomo eso? Sopa miso, por ejemplo, en Sushi True. Bien. Tiene. Bueno, voy a ir. Hay lugares los lugares de sushi pueden tener
sopa miso. Bien. Y la sopa miso es bien interesante porque de nuevo es la pasta de soja fermentada. ¿Tá? Y de nuevo, el producto original no se parece es como el yogur y la leche. Claro, nada que ver. ¿Tá? Bueno, voy a probar, ¿cómo no? Tengo deberes. Sí, y después, interesante también, por ejemplo, hay un montón se utilizan en industria, se utilizan, yo qué sé, el ácido cítrico o eso que vemos ahí, xantana, la goma de xantana. Y esto es vos no estuviste en la columna de umami. En la columna de umami hablamos de los químicos que realzan el umami, que es el quinto sabor de la lengua, el quinto gusto. Y esto que es el ácido glutámico, que es la típica sal china que le dicen, ¿sí? Bueno, no sabes qué es. Esto se obtiene también con microorganismos. O sea, ¿a qué voy? Hay productos que uno recibe con los microorganismos, vamos a decirlo, y después microorganismos que intervienen en procesos industriales para producir de nuevo. Por ejemplo, la goma de xantana es un espesante natural que se obtiene de un cultivo de bacterias que se hace sobre el grano de maíz. Ah, mira. Entonces, tiene más aplicaciones al margen de las cosas que son más lineales, como, no sé, como decir, bueno, el pan, le pongo levadura, harina y se hace pan, ¿no? Claro. En este caso interviene para producir después un producto intermedio que puede participar. La goma de xantana es típica para espesar, no sé, uno compra una mayonesa y generalmente viene con goma de xantana y goma guar, que son espesantes. Bien. Este es difícil. ¿Qué es esto, Mariani? Eso es un producto delicioso que se llama katsuobushi. Es una penca de atún. Ah, es atún. Es atún, sí. Es muy difícil, parece, no sé, Parece una madera, piedra. pero... O la madera, no, pero sí. podría ser un pescado, pero como es seco. Un pedazo de atún, como reseco. sí, que lo que se hace es desecar, o sea, se hierve, se deseca y se trata con un moho. Y si yo no estoy mal, son 3 veces que se hace esto. O sea, se vuelve a cocinar, ¿Cómo se come? Y esto se raya como que fuera, parece como un parmesano, porque queda, se raya como un parmesano, y con esto se hacen caldos. Los caldos japoneses estos que son ¿Y acá deliciosos, se consigue esto? rallado. En penca es muy difícil de conseguir. Mira. Es como el queso. ¿Cómo se llama de vuelta? Katsuobushi. Katsuobushi. Es con lo que se hace el caldo en el cual se tendría que cocinar el arroz del sushi, por ejemplo. O la sopa miso, cuando haces la sopa miso, que es una pasta de soja, habría que agregarle. El caldo que usan los japoneses se llama dashi. Y este caldo se puede hacer con muchas cosas. Una de ellas es el katsuobushi. Y es delicioso. Y no es que tenga tiene gusto a pescado, pero no es algo totalmente invasivo. Uno podría hacer un caldo de katsuobushi y después hacer un estofado de ternera y quedar bien. Claro. Sí, y quedar bien. Porque en realidad lo que tiene mucho esto es, de nuevo, lo que hablábamos antes del glutamato monosódico, del ácido glutámico, tiene mucho de eso dentro, el alimento, y entonces realza el sabor de lo que estemos cocinando. Mirá. Es uno de esos secretos que tienen los cocineros. ¿Se consigue rallado? Rallado se consigue, en tiendas de especies. Sí, yo calculo que en el bosque de bambú se puede conseguir. Porque se hace, el dashi se hace con eso o con alga kombu, que es otra alga. De esa también tiene un tratamiento de moho. Es una alga que se seca y se trata con un moho y después se produce el caldo con eso. Yo compré kombu ahí. Calculo que tienen katsuobushi, si a mí no me falla la memoria. Capaz que en Singer. Pero son cosas que son interesantes y que si uno las incorpora a la bolsita de las especias, claro, suma un montón. Hace que una sopa que no dice nada pase a ser una muy buena sopa sin mucho mérito, porque en realidad estás agregando. Es como ponerle sal o no ponerle sal. Claro. Katsuobushi. Pero tiene una dimensión más. No es solo como la sal. La sal es más sencilla. Digo, es bien interesante. Hay que probar. Sí, hay que probar. Bien, bien. Bueno, nos has dejado pensando con todos estos microorganismos. No, lo bueno es saber que están que hay de los malos y de los buenos. Claro, ¿no? Y cuando están, que sean de los buenos, ¿no? Exactamente. Ni hablar.